ustedes una meditación que espero nos ayude y nos aliente, tal cual como el título, a la adoración. Es un título muy interesante y muy bueno para nosotros en estos días. Así que abre conmigo tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 70. Y vamos a leer hasta el versículo 73. La palabra del Señor dice así: algunos de los jefes de la familia dieron obras para la ofrenda. El gobernador entregó a la tesorería 1000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20,000 monedas de oro y unos 1300 kilos de plata para la obra. El resto del pueblo entregó 20,000 monedas de oro, alrededor de 1200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes y del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Ahora bien, este es un pasaje muy interesante porque si vemos el contexto de toda la historia en este libro, pues bueno, vemos primero que nada, Nehemías es un hombre que condujo al pueblo para que reconstruyeran la muralla alrededor de Jerusalén. Esto lo hizo durante el exilio, ya no en Babilonia, ahora en Persia. Vemos que mucha gente participó, entre ellos participaron sacerdotes, perfumistas, guardias y joyeros. Lo más interesante de todo esto es que trabajaban lado a lado, codo a codo, ¿no? Trabajaban como un mismo pueblo. Ahora bien, los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos de Jerusalén, escucharon esto y pensaron en una trama, en un complot para pelear contra Jerusalén. Por lo tanto, Nehemías tomó una decisión interesante, la decisión de doblar sus rodillas y orar al Señor. Y gracias a la oración de Nehemías pudieron completar la obra en alrededor de unos 52 días. Al ver esto, los enemigos de Jerusalén tuvieron miedo porque sabían que esto había pasado por obra de Dios. Vemos que Nehemías alrededor del templo y alrededor de la ciudad puso guardias de día y de noche. Mientras la mitad del pueblo, mientras la mitad de las personas que vivían en ese entonces en Jerusalén trabajaba, la otra mitad protegía a quienes estaban trabajando. Así que Nehemías en este dolor, en esta congoja en su corazón por ver la ciudad de Jerusalén destruida, por ver el templo de Jerusalén destruido, conocemos el principio de la historia, va con el rey de Persia y le pide ayuda. Le pide dinero, ¿no? Para reconstruir el templo y para reconstruir la ciudad de Jerusalén. A lo cual el rey accede por la gracia de Dios. Sin embargo, vemos que cuando Esdras y Nehemías, que son los dos líderes principales que regresan al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén, a los alrededores de esta ciudad, regresan con ellos. Número uno, venían fuertemente influenciados por las tradiciones babilónicas y las tradiciones persas del momento. Sí es cierto que no habían guardado la ley de una forma muy recta durante su exilio, pero la tradición oral permanecía, es decir, la tradición se pasaba de generación a generación hablada, y eso era lo que tradicionalmente se hacía en los pueblos antiguos. Los pueblos antiguos preferían la tradición oral antes que la tradición escrita, y esto se debe a que no todos sabían leer. Ahora bien, nosotros creemos que la palabra de Dios es poderosa y hace que la gente entre en acción. Entonces hay un momento muy especial cuando Nehemías y Esdras regresan al pueblo en el que tienen una lectura pública, no una lectura así a viva voz delante de toda la congregación de la ley del Señor. Y cuando tienen esta lectura ocurren dos cosas. La primera de ellas es que el pueblo se arrepiente, llora sus pecados, se dan cuenta de que han estado viviendo en contra de la ley de Dios y lloran amargamente sus pecados. La otra consecuencia es que una vez que leyeron la ley, Nehemías y Esdras organizaron una fiesta.
que duró aproximadamente una semana, ¿no? Es increíble. Una fiesta que se trataba completamente de adorar al Señor. Entonces, cuando Esdras, que era el líder religioso, ¿no? Nehemías era el líder político, Esdras era el líder religioso en ese momento, leyó la palabra, el pueblo se arrepiente y se acerca al Señor. Nosotros sabemos que Jesús es llamado la palabra de Dios. Dice Juan que Jesús es el verbo de Dios, el verbo divino. Ahora, Jesús tiene el poder para cambiar nuestro corazón. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestro corazón. Y ese cambio es porque nosotros somos llamados a la adoración. Ahora bien, el texto que acabamos de leer pudiera ser malinterpretado, ¿no? Y entendido como que queremos llamar para que la gente dé todo lo que tiene, ¿no? Todo su dinero y cosas por el estilo que a veces se predican muy equivocadamente el día de hoy. Sin embargo, no es el caso. La realidad es que hemos sido llamados a la adoración no con oro, no con piedras preciosas, no con metales pesados, sino con nuestra alabanza y con nuestra acción. Tal cual ocurrió cuando Nehemías y Esdras leyeron la palabra del Señor al pueblo. Su corazón fue lleno del temor del Señor y se arrepintieron, volvieron al Señor y se dedicaron toda una semana a la alabanza. Ahora bien, esto de traer las ofrendas al templo sí tiene un significado importante, y el significado es que para ellos representaba la reconstrucción del templo. Para ellos representaba que los sacerdotes, los levitas, los ministros que trabajaban en el templo en ese entonces pudieran seguir con las funciones que tenían de acuerdo a la ley. Y esto es importante porque para nosotros el templo de Jerusalén, que el día de hoy ya está destruido, es un tipo de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Eso es lo más importante para nosotros. Para nosotros ya no es importante que haya un nuevo templo en Jerusalén. Nosotros no buscamos reconstruir ningún templo en Jerusalén, sino que tal cual el Señor Jesús le enseñó a la mujer samaritana en el Evangelio según Juan, no adoramos a Dios en un lugar específico. ¿Verdad? La mujer samaritana le preguntó a Jesús, ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que en este monte. ¿En dónde se debe adorar? Jesús le responde, de cierto te digo que va a llegar el momento en que ni aquí ni allá, ¿verdad? Ni en este monte ni en el templo de Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tú y yo somos llamados a adorar a Dios donde quiera que vayamos. Eso es lo más importante. La iglesia es el templo de Dios. Y también, en un sentido, ¿verdad? Porque también vemos que Jesús es el tabernáculo de Dios, lo dice Apocalipsis. El tabernáculo de Dios que vino a morar en medio de nosotros. Es decir, la presencia misma de Dios vino a habitar entre nosotros. Pero tú y yo como creyentes, dice Pedro, somos piedras vivas sobre las cuales se está edificando un templo para elevar adoración a nuestro Dios. Así que, hermano, el día de hoy yo te invito a que tú y yo podamos establecer nuestros propios altares en nuestro hogar para adorar al Señor. Ese es el llamado. El llamado no es a que traigas todas las piedras preciosas del mundo, sino que tal cual lo entendieron los judíos en ese momento. Entregaron todo lo que tenían porque sabían que el lugar donde debían adorar era el templo. Nosotros, insisto, ya no tenemos la necesidad de un templo. Podemos adorar a Dios donde quiera que vayamos. Adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Por lo cual, tú y yo como piedras vivas, debemos adorar al Señor. Debemos adorar al Señor. Y me encanta esta idea de que como conferencia podamos estar durante 40 días en ayuno y oración, todos juntos como un mismo pueblo, orando, intercediendo y clamando. Y si el Señor contestó la oración de Nehemías cuando se presentó delante del rey y la respuesta fue favorable a él, y si también el Señor contestó la oración de Nehemías de forma favorable, cuando los enemigos de Jerusalén se estaban juntando alrededor de ella para destruirla, tú y yo el día de hoy estamos orando para que el Señor restaure nuestra iglesia. Para que el Señor restaure a su pueblo redimido, a su pueblo
la Iglesia Metodista. Por lo cual, yo te invito una vez más, y la palabra del Señor nos invita, a que seamos adoradores. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Adora a Dios en todos los lugares a los que tú vayas. Adora a Dios en todo momento. Adora a Dios en tu corazón, pero también con tus acciones. Decíamos aquí, la adoración no se trata de traer cosas valiosas al templo solamente, sino que se trata de accionar. Se trata de trabajar, se trata de obrar para el Señor. Así que nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración es hacer la voluntad de Dios. Y el Señor nos ha enviado con un propósito a las naciones de este mundo, para que hagamos discípulos. Y esa también es una forma de adoración. Así que, hermano, yo te invito a que cada mañana puedas tener ahí en tu camino al trabajo, mientras estás desayunando, mientras, no sé, te estás bañando para prepararte al lugar a donde te diriges, te pongas unos cuantos cantos y dediques un tiempo en la mañana para adorar al Señor, también cuando vayas a acostarte. Así que, hermano, la invitación es: adora al Señor. Adora al Señor en espíritu y en verdad, porque Él lo merece, porque Él es digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Así que únete, súmate a esta iniciativa y continuemos adorando y exaltando al Señor todos los días de nuestra vida. Dios te bendiga. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo
por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Hola, buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí compartir estos tiempos de oración y de conocimiento de la palabra en estas circunstancias de la vida en que es necesario que como hijos de Dios nos levantemos para pelear la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Y pues sin ir con tanto comentario, quiero compartir esta parte de la Escritura que el apóstol Pablo enviaba a su discípulo Timoteo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y sigue diciendo en el capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, es tiempo difícil, hay muchas ideologías, corrientes de pensamiento que se están manifestando en el mundo, entre las personas, entre las familias, corrientes de pensamiento que muestran o enseñan que son la llave, la respuesta a los problemas que las familias, que la sociedad está viviendo. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que es la palabra, la verdad es la que nos guiará, es la que nos instruirá para vivir una buena vida como familias, como sociedad. Y que desgraciadamente las personas están yendo siguiendo esas ideologías o esas corrientes de pensamiento, esas ideas que se están infiltrando en la sociedad, entre las familias, entre los jóvenes, entre las mujeres, haciéndonos desviarnos de lo que es bueno, lo que es justo, lo que es amable, como dice la palabra. Y nosotros como hijos de Dios debemos luchar contra eso, no permitir incluso que se infiltre en nuestras iglesias, en nuestras familias, ese tipo de ideas, sino todo juzgarlo a la luz de las Escrituras, como la misma palabra de Dios lo dice. Así que, pues yo quiero realizar esta oración esperando que sea de bendición para todo el pueblo de Dios y que comprendamos la importancia de lo que debemos hacer y debemos de luchar y pelear. Así que, pues,
Sin más, permítanme hacer esta oración por nuestro pueblo, por nuestra iglesia, por el pueblo de Dios, para que seamos sabios y entendidos. Vayamos en oración, hermanos. Amado Señor y Padre bueno, te damos la gloria, la honra y el honor a ti solamente, porque tú eres digno de todo ello, Señor. No hay nadie como tú. Queremos rogarte, Señor, en esta mañana, en este momento, que Padre, tú bendigas a tu iglesia. Tú bendigas a tu pueblo, Señor. Que Padre, seamos capaces de discernir y diferenciar lo bueno de lo malo, Señor. Lo justo, lo bueno, lo amable, como dice tu palabra. Y estemos dispuestos, Señor, a buscar en ella, Padre, las respuestas que necesitamos para todas nuestras preguntas, para todas nuestras circunstancias, Señor. Que busquemos el poder y la sabiduría de tu Espíritu Santo para discernir, para adquirir, Señor, entendimiento, Padre, y podamos guiar nuestra propia vida y a los que están a nuestro cargo, tanto en la iglesia como en las familias, Señor, cristianas, donde se predica el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, enseñar no solo con palabras, sino también con el ejemplo, Padre, lo que dice tu palabra. Como fue el apóstol Pablo enseñando a su hijo amado, que era Timoteo, Señor, la sana doctrina, la predicación de la palabra correctamente, Señor, guiándonos por el Espíritu Santo y no por fábulas, como dice tu palabra, Señor, como dice esta porción de tu palabra. Señor, te ruego que nos ayudes a discernir, que al Padre, los que están al frente, los que están, Señor, a cargo de congregaciones, Señor, tú les llenes de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, Señor, para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, Señor, y busquen siempre en tu palabra la guía, Padre, para enseñar, para redarguir, para exhortar, Padre, a quienes deban hacerlo en amor, Señor, en amor sobre todo, para que puedan también disciplinar en tu amor, Padre, pero también que el pueblo, que tus hijos, que los congregantes seamos, Padre, entendidos, seamos, Señor, sabios, seamos dispuestos, Padre, para recibir exhortación, para recibir, Padre, la palabra que necesiten hablarnos y corregir nuestro camino, Señor. El mundo está lleno de pensamientos que van contra tu palabra y que son pensamientos muy sutiles. Son ideas muy sutiles, Padre, que se empiezan a infiltrar en las familias, entre los jóvenes, entre las mujeres, Señor, entre la misma iglesia, Padre. Te rogamos, Dios, que tú cubras a tu iglesia metodista de todas estas ideologías, Padre, que no bendicen, que no, Padre, no ayudan, Señor, a vivir la vida que tú nos has ordenado en tu palabra y nos pueden hacer desviarnos y cometer, Señor, o tener una vida incorrecta que no vaya conforme a tu palabra y no te agrade, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en nuestra mente y nosotros seamos, Padre, como esa masa que se deja moldear, Señor, esa arcilla que se deja moldear y dar la forma que tú quieres darnos, Señor. Ayúdanos a ser sensible a tu palabra, a la predicación de tus siervos cuando ellos nos hablen la verdad, Padre, fuerte o Señor suave, Señor, que seamos prestos para oír, Señor, prestos para atender, dispuestos para obedecer tu palabra, Dios. Bendice a los pastores, Señor, dales sabiduría, bendice a los obispos, a los superintendentes, a los que están, Señor, en cargos, Padre, que tienen responsabilidad ante tu pueblo, Señor. Bendíceles, susténtales con la diestra de tu justicia y sea tu Espíritu Santo con ellos, guiándolos en todo momento. En Cristo Jesús rogamos y damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren.